La maldición de Kamen Rider Force. La idea de hacer este video vino de un comentario que nos dejó un seguidor japonés llamado Pom-Pom-Potá en el video de Kamen Rider Movie Project. Muchas gracias por tu comentario, Pom-Pom-Potá. Sobre que era muy difícil tener una película de aniversario de Force con el cast original, por una leyenda urbana que surgió en foros japoneses, conocida como la maldición de Force o la tragedia de Force. Desde el ataque de un fan acosador, una actriz que se unió a una secta y denunció a la industria, retiro repentino por enfermedad, escándalos que frenan carreras, hasta demandas millonarias. Y al contrario, los dos riders protagonistas alcanzan el éxito absoluto. Coincidencias o no, en este video analizaremos las supersticiones y escándalos que alimentan la supuesta maldición de Force. Comenzamos. Supersticiones y simbolismos. Kamen Rider Force es el rider conmemorativo al 40 aniversario de la franquicia. El nombre de Force hace referencia directa al número 4 en inglés, 4. Se estrenó en el 2011. Es el rider número 13 de la era Heisei. Su cinturón utiliza 4 astro switches asociados a sus 4 extremidades, etcétera, etcétera. Como vieron, muchos de los conceptos están constituidos alrededor del número 4. El número 4 en japonés se puede pronunciar como Jon, pero también como Shi, que suena exactamente igual que Shi, que significa muerte. Por esta coincidencia fonética, el número 4 lo han asociado con la desvivisión y la desgracia. Y esta es la razón por lo que en algunos hospitales no existe el cuarto número 4 y en edificios se evita el piso número 4. Algo muy similar aquí en Occidente con el número 13. Escándalos. Mayu Tomita apuñalada por un fan. Fue una actriz, cantante y ex-idol que interpretó a Junko en los primeros episodios de Force. Tras finalizar la serie, continuó con su carrera como cantante idol hasta que en el 2016 conoció a un fan obsesionado que la acosaba por redes sociales y enviaba regalos. En cierto punto, Mayu le devolvió sus regalos, lo cual enfureció al fan y la amenazó por redes sociales. Mayu inmediatamente denunció esto a la policía, pero el caso fue desestimado, ya que la policía consideró que los tweets no representaban una amenaza inmediata. El 21 de mayo del 2016, mientras actuaba en vivo en Koganei, Mayu Tomita fue apuñalada por este fan con una navaja de bolsillo de 8 centímetros. Según informes de la policía, recibió 34 heridas en el pecho, cara, cuello, espalda y manos. Debido a la brutalidad del ataque, quedó parcialmente ciega del ojo izquierdo y se ha negado a mostrar su rostro en público desde entonces. Este caso expuso la negligencia de la policía japonesa, que no tomó en serio las denuncias previas de acoso. Mayu sobrevivió de milagro, pero las secuelas físicas y psicológicas terminaron con su carrera. Este evento fue tan brutal que obligó a una reforma constitucional en Japón sobre las leyes de acoso. Y la verdad, se necesitaba. El conflicto de Fumika Shimizu versus Toei. Fumika Shimizu fue la actriz que le dio vida a Yuki Yojima. A principios del 2017, desapareció de repente de las esferas públicas abandonando una serie y la promoción de 2 películas en las que participó. Semanas después, se dio a conocer que se unió a la secta religiosa Happy Science y se cambió el nombre a Yoshiko Sengen. En febrero del 2017, reapareció publicando un libro llamado 7 años de mentiras, donde describía sus años trabajando en el mundo del espectáculo como una etapa de explotación y falsedad. Tras su salida, denunció haber trabajado en jornadas laborales extenuantes con apenas 3 horas de sueño en producciones de Toei, alegando que ganaba apenas unos 50,000 yenes al mes.
aproximadamente $440 en ese entonces. Expuso que era forzada a aceptar roles que no iban con sus principios morales y también realizar sesiones fotográficas sugerentes en traje de baño, a pesar de que ella había expresado repetidamente su incomodidad y deseo de no hacer este tipo de contenido. Ya saben, Toei y su gravure como siempre. Todo esto causó que Toei, junto con su agencia, fueran señaladas como parte de una industria que mantenía contratos de esclavitud. Esto generó un bloqueo total de los derechos de la imagen de Fumika. Para Toei, esto es un gran problema. Si quiere retransmitir la serie, usar clips de Yuki en nuevos proyectos, se enfrentan a un muro legal y a posibles promociones indirectas de la secta. Por esta razón, a pesar de ser la protagonista femenina de Force, es la gran ausente en todos los aniversarios, dejando un vacío que hace que la serie nunca reúna al cast original. Y no creo que vaya a pasar. El retiro de Ryuki Takahashi. En junio del 2016, Ryuki Takahashi, el actor que dio vida a Kengo Tahoshi, anunció su retiro del mundo del entretenimiento. Citó problemas de salud graves que requerían tratamiento a largo plazo, pero el trasfondo fue más complejo. En la industria japonesa, el rol de coprotagonista en una serie anual como Kamen Rider conlleva una carga de trabajo inhumana. Según blogs especializados, el estrés acumulado y la presión por mantener una imagen perfecta pasaron factura. Debido a su enfermedad, Ryuki no pudo participar en proyectos posteriores de la franquicia durante ese periodo, lo que, sumado a la polémica salida de Fumika, dejó a Kamen Rider Force sin sus dos coprotagonistas principales para cameos de aniversario. A Honoka Rin le aplicaron un Maya Mamori. Esta actriz en Force interpretó a Ran Kuroki, el Pisces Zodiac, y también participó en Kamen Rider Ghost en el 2016. En este año, la prensa amarillista japonesa vinculó sentimentalmente a Honoka con un músico polémico llamado Ennon Kawatani, lo que generó un linchamiento mediático y una ola de chismes. Finalmente, su agencia terminó su contrato de manera fulminante tras filtrarse fotos de ella consumiendo alcohol siendo menor de edad. Casualmente también tenía 19 años. Es demasiada coincidencia. Parece que los japoneses tienen un manual de qué hacer en caso de que una joven de 19 años tenga un escándalo sexual y después sacan el manual y hicieron exactamente lo mismo, no manches. En fin, mejor sigo. Para el sistema japonés, Honoka Rin pasó de ser una joven promesa a una persona no grata en cuestión de días. Su carrera en las grandes producciones se detuvo instantáneamente. Fue retirada de todos los programas de televisión y obras teatrales en los que participaba, aunque sigue activa con papeles menores. Ya no tiene la proyección de estrella en ascenso que tenía durante Force. Y sí, se repitió la historia. La demanda de Anna Tsuchiya. Fue el intérprete del opening de Force. En el 2013, apenas un año después de que terminara la serie, Anna se vio envuelta en una demanda multimillonaria por incumplimiento de contrato. El director de una obra basada en un manga la demandó alegando que ella abandonó la obra sin razón. Anna se defendió diciendo que el director no tenía los permisos del autor original del manga. Este pleito legal duró hasta el 2017, cuando el juez le dio la razón a Anna Tsuchiya. Aunque ganó la demanda, esos 4 años que duró el juicio detuvo su carrera por completo. Dejó de hacer openings de anime o de series, algo que era su especialidad en ese momento. Se cancelaron contratos publicitarios importantes y su presencia en los programas de variedades. Actualmente tiene una carrera sólida y va a venir a México en el 2026. Ay, qué lástima que no la voy a poder ver. Ahora sí, aquí viene el contraste. Ryo Yoshizawa y su escándalo de allanamiento, que no afectó su carrera. El 30 de diciembre de 2024, Ryo Yoshizawa, quien interpretó a Meteor en Kamen Rider Force, después de una noche de copas, ingresó sin permiso en el apartamento de un vecino mientras estaba ebrio. El mismo actor declaró que había estado bebiendo y que su memoria era poco clara, y que entró porque quería usar el baño. La agencia emitió una disculpa pública y se arreglaron con el vecino fuera de juicio. Este incidente
no afectó para nada su carrera. Su película, Kokujo, es la gran triunfadora de la temporada de premios 2025-2026, consolidando a Yoshizawa como uno de los actores más importantes de su generación. Hasta le apodan el Ikemen Tesoro Nacional. La única consecuencia del incidente fue que perdió el contrato con la cervecería Asahi, ya que el actor era su imagen publicitaria. Pero sí, al niño dorado no se le toca. Sota Fukushi, nuestro protagonista, Kamen Rider Force. Y en este caso no ha tenido escándalos. Es un actor de perfil muy reservado. Y ha protagonizado exitosos live actions, películas románticas, series, doramas, que lo mantienen como uno de los actores mejor pagados de la actualidad, tanto dentro de Japón como en el extranjero. Buena suerte o un intercambio equivalente. Es aquí donde la teoría de la maldición se vuelve inquietante para los fans japoneses. Mientras que gran parte del elenco enfrentaba tragedias, enfermedades o escándalos que detuvieron sus carreras, dos nombres se elevaron a niveles de éxito sin precedentes: Sota Fukushi y Ryo Yoshizawa. Hoy ambos son considerados actores de élite, figuras AAA que protagonizan las películas más taquilleras y ganan los premios más prestigiosos en Japón. En los blogs de investigación corre la teoría del intercambio equivalente. La idea de que en Force la buena suerte de Sota y Ryo hubiera sido alimentada por la energía y la estabilidad de sus compañeros. Mientras Gentaro y Ryusei se volvieron mega estrellas, el resto del club de Kamen Rider no corrió con la misma suerte. ¿Ustedes qué opinan de este contraste? ¿Creen que hay una energía extraña rodeando esta serie? ¿O solo una serie de coincidencias y el reflejo de lo difícil que es sobrevivir a la fama en Japón? Primero que nada, ¿qué pedo con el 2016? Yo creo que en el 2016 sacrificaron un chivo, enterraron una gallina negra y se pasaron un huevo y así. No se crean. No creo nada de eso, pero no sé, tal vez sí es mucha coincidencia. Así que, ¿ustedes qué piensan? Los leo en comentarios. Y a quienes están por allí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.